Hoy estamos muy honrados de tener en este programa y aquí en el Grupo Extra a un invitado extraordinariamente especial. No solamente por el cargo que ostenta en este momento de servicio, de función pública a nuestro país, sino por su extraordinaria trayectoria, siempre no solamente de servicio al país, sino de colaborar con las causas más justas, más nobles, y soy testigo de excepción de que todas las personas que se cruzan por su camino son auxiliadas por este patriota costarricense, alajuelense, quien hoy es ni más ni menos que el señor rector de la Universidad Técnica Nacional, don Marcelo Prieto Jiménez, a quien me llena de orgullo y de agradecimiento tenerlo hoy aquí con todos nosotros. Muchas gracias, Marcelo, querido amigo de toda una vida, por estar hoy aquí y por dar estas valientes peleas y ese liderazgo con el que usted está dirigiendo esta universidad que era tan importante y necesaria en nuestra querida Costa Rica. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vivian. Muchas gracias al Grupo Extra, a La Verdad, a Vivian Quesada, en lo personal, por invitarme a este renombrado programa para poder informar de algunas de las cosas que estamos haciendo y de lo que está pasando en el país, que en los últimos días, a propósito de las universidades públicas, se ha visto tan convulsionado. Sí, y lo que más me llama la atención, Marcelo, es el grado de complejidad de la comunicación, porque la verdad es que la mayoría de los ciudadanos no entendemos qué es lo que está pasando. La comunicación como que ha filtrado algunos temas y otros no, y yo quería que usted hoy, con su claro lenguaje, con esa vocación también de maestro que tiene, nos ponga primero en situación. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Porque para nada más entrar con un marco de concepto, las universidades públicas de nuestro país se financian, como todos los ciudadanos saben, del presupuesto ordinario general de la República y se les asigna una cuota anual, que es la que está presupuestada dentro del presupuesto. A partir de eso, ¿qué fue lo que pasó? Para que podamos entender un poquito cómo es que se desencadenan todas estas situaciones y cuál es el origen especialmente. Eso es lo que quería que nos pusiera primero en situación, con paciencia franciscana, para que entendamos. Me parece muy buena la pregunta, Vivian, porque eso nos permite dar el marco, el contexto general de los acontecimientos. Lo que ocurrió durante estas últimas semanas es lo siguiente. Los rectores que integramos CONARE y 4 ministros de la administración, del gobierno, que son los ministros de Educación, de Hacienda, de Ciencia y Tecnología y de Planificación, conformamos lo que se llama la Comisión de Enlace, que es un órgano que tiene su base en la Constitución Política y que es el órgano de negociación donde cada quinquenio o cada año se negocia el presupuesto de las universidades, es decir, se negocia fundamentalmente cuál es el monto del FES, cuál es el monto del Fondo de Educación Superior que se va a girar a las universidades durante ese año. El nombre del FES no debe confundirnos. El Fondo Especial de la Educación Superior no es un fondo, nunca ha sido un fondo, no es más que la suma de los presupuestos de las 4 universidades públicas más antiguas. Pues cada año o cada quinquenio, de acuerdo a las circunstancias fiscales del país, los 5 rectores, primero eran 4, ahora somos 5, y los 4 ministros se reúnen para determinar cuál es el monto del FES. En esta negociación, que culminó en julio de este año, negociación en la que en su etapa final la señora ministra de Hacienda no estuvo presente, estuvieron los 2 viceministros de ese momento, pero la señora ministra de Hacienda no estuvo presente. Señora exministra hoy. Exministra ahora, no estuvo presente. En esa negociación se incluyó dentro del acuerdo de financiamiento de las universidades, que no solamente se refiere al financiamiento al traslado de recursos del presupuesto nacional a las universidades, también toca otra serie de temas, como la agenda de cooperación entre las universidades y el gobierno, una serie de compromisos de ambas partes, etc. En ese acuerdo se incluyó una cláusula que dice que las universidades públicas, todas las universidades públicas, nos comprometemos a efectuar durante el año 2020 una inversión en gasto de capital
estimada en 70.000 millones de colones. Es decir, las universidades estábamos adquiriendo el compromiso de que en nuestros presupuestos íbamos a incluir inversiones de capital para el desarrollo de infraestructura, para la compra de equipamiento y para otros pero propósitos. Dentro de las mismas universidades. Dentro de las mismas universidades. Sí, sí, o sea que el gobierno no tenía que ir a construir, ni hacer, ni dar, ni nada, sino que las universidades, si ocupaban un edificio, lo hacen dentro del mismo presupuesto. De su presupuesto total. Y el presupuesto de las universidades no comprende solo la transferencia del FES, comprende préstamos, superávit, recursos propios, comprende ingresos propios, venta de servicios. Entra una buchaca, digamos. Toda la buchaca, digámoslo así, de cada uno de los presupuestos y cada universidad gasta de acuerdo a ese presupuesto. De acuerdo a ese presupuesto. Y a lo que se le asigna. Que tiene una parte del FES y otra parte muy importante que son otro tipo de recursos. A eso nos comprometimos. Por ejemplo, si llega un recurso internacional, entra. Por ejemplo, cooperación internacional, venta de servicios. La Universidad Técnica Nacional. O sea que ustedes, perdón Marcelo que lo interrumpo, o sea, ustedes no solamente dependen del presupuesto ordinario de la República. De ninguna manera. Por ejemplo, a la UNED, el presupuesto ni siquiera le alcanza para pagar la planilla. De lo que se le asigna. De lo que se le asigna en el FES. Ni siquiera le alcanza para pagar la planilla. ¿Cómo hace? La UNED genera, me parece que es por lo menos el 30% de su presupuesto, mediante diversas acciones, venta de servicios, aranceles, cobro de matrícula, préstamos, utilización de superávit, ahorro interno. O sea, tiene una actividad financiera saludable que le permite más bien ingresar. Todas las universidades. Ustedes también, hacemos, también la UTN también. Nosotros tenemos menos capacidad instalada que las otras universidades. Pero nosotros generamos alrededor del 12 o el 13% de nuestro presupuesto. Y va creciendo. Y va creciendo. Porque ustedes están... De todo hacemos. Perdón, ¿cuánto tiene la Universidad Técnica, Marcelo, de fundada? 11 años. Sí, es muy joven. Es muy joven. Y nosotros, para llegar a ese 12% de recursos, ahí están los aranceles de matrícula, está la venta de servicios, los cursos libres, pero también está la venta de bienes. La Universidad Técnica Nacional, Vivian, vende arroz que produce en su finca de Guanacaste como parte de la actividad académico-productiva. Vendemos quesos. Los quesos de CAJ son famosos en los supermercados de Costa Rica. Vendemos de todo y allegamos más recursos a los presupuestos de cada uno. Y también, Marcelo, no sé si me puedes corregir, pero la población estudiantil suya también es una población focalizada entre un estrato que realmente necesita poder accesar a la universidad superior. No, me refiero a que tiene un estrato social, digamos, especial y particular por la necesidad de tener carreras rápidas, efectistas y de colocación. Sí, también es cierto eso. Ahora yo podría dar algunos números sobre la distribución de nuestra población. No, y eso es porque quería tocar un momentito el tema de la diferencia que hay entre la Universidad Técnica y las demás universidades. Hay una diferencia muy importante que es la que se deriva de nuestro modelo educativo, y ahora puedo profundizar un poquito en eso. Sí, bueno, pero si quiere mejor ahora porque lo estoy desviando termino lo del conflicto. Sí, perdón. Las universidades hicimos un compromiso de que del total de nuestro presupuesto íbamos a invertir por lo menos 70.000 millones en gastos de capital, en inversión de capital. En ningún momento se dijo que esos recursos iban a provenir de la transferencia del FES. Nunca se dijo eso en la comisión de enlace. Incluso en la cláusula que estoy hablando se incluye a todas las universidades públicas, incluyendo desde luego a la Universidad Técnica Nacional. Nosotros también contribuimos con un poquito de los gastos de inversión o de los gastos de capital. Y la Universidad Técnica Nacional no está incluida en el FES. Entonces nunca se pensó que esos 70.000 millones iban a ser directamente tomados de la transferencia del FES a las universidades públicas. Eso no se consideró en ningún momento. Se consideraron otra serie de factores, fideicomisos, construcciones en curso. Hay instituciones que todavía están terminando de construir alguna de la infraestructura derivada del préstamo con el Banco Mundial, superávit comprometido, préstamos bancarios. Pero todo no me queda claro. El objetivo era
que esos 70.000 millones fueran como un aporte. Un aporte, exactamente. El objetivo de la cláusula fue que las universidades de su presupuesto asumieran el compromiso de invertir por lo menos 70.000 millones en gastos de inversión. Absolutamente factible. Sí. No solo era absolutamente factible en esa suma, Vivian, sino que las universidades, en los presupuestos que le presentamos a la Contraloría General de la República, iban los cortes, inversiones entre las 5 universidades por 104.000 millones de colones. O sea, superaban. 34.000 millones de colones más que lo que nos habíamos comprometido en el acuerdo del FES. Pero eso no se ha entendido, Marcelo. Bueno, no se ha entendido porque hay una manipulación de la prensa. Por dicha, existen programas como La Verdad que nos permiten aclarar las cosas. Porque usted aclara eso, entonces la mamá que apoya al chiquito para que vaya a hacer una manifestación porque le van a cerrar la universidad y no le van a dar la beca, tiene toda la razón. Porque es lo que sabe. Pero tiene toda la razón en apoyar al chiquito. Porque ¿qué fue lo que ocurrió? Que el Ministerio de Hacienda mandó un presupuesto a la Asamblea Legislativa donde del FES de una vez recortaba y destinaba 70.000 millones a gastos de inversión. O sea, era doble. ¿Doble? Ay, no puede ser. ¿Era doble? No. Y 70.000 millones sacados del FES. Y ahora sí es un hueco. Cuando el FES generalizadamente por parte de todas las universidades está dedicado a gastos de operación, es decir, efectivamente al pago de salarios, al pago de becas, sí, pero ya a la luz, eso sí era arrebatarle, eso sí era arrebatarle un rebajo a los gastos de operación. Las universidades veían comprometidos todos sus presupuestos, las que dependían del FES. En el caso de algunas universidades pequeñas como el Tecnológico y la UNED, eso era desastroso. Es decir, ponían a la universidad en peligro de no poder operar, sencillamente. Las otras universidades probablemente tenían más capacidad. ¿De quién fue esa genial idea? Tendríamos que preguntárselo a la exministra de Hacienda o a los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Nosotros, cuando nos dimos cuenta de eso, inmediatamente después de que el presupuesto fue presentado, tuvimos una primera reunión con el señor presidente de la República. Para decirle qué fue eso. Y con la ministra de Educación, y le hicimos ver el problema que teníamos el 9 de septiembre. Conversamos con el señor presidente de la República y la ministra de Educación y les hicimos ver el problema. ¿Y lo entendieron? Me parece que sí, plenamente. Y comenzamos a trabajar con ellos en la búsqueda de soluciones. Lamentablemente... Pero la primera solución era simplemente corregir, o sea... Corregir lo que se había mandado de parte del Ministerio de Hacienda. Sacar un borrador y arreglarlo. Pero inmediatamente que el problema surgió a la luz pública, el Ministerio de Hacienda sacó un comunicado diciendo que no, que estaba bien y que no corregía nada. Eso sí lo supimos. Ahí está el comunicado. Eso sí. Entonces, ¿cuál salida nos estaba dejando el Ministerio de Hacienda? Guerra. Comenzamos a trabajar. Eso era una declaratoria de comenzamos a trabajar muy seriamente con la Casa Presidencial y pedimos una convocatoria a la Comisión de Enlace nuevamente para discutir el tema. Porque sabíamos que los otros 3 ministros que estaban allí estaban perfectamente claros de cuál había sido el término de la discusión. Incluso Vivian, imagínese usted que uno de los estimables viceministros de Hacienda que estuvo presente allí, cuando nosotros dijimos que en la Universidad Técnica Nacional no teníamos posibilidades de aportar más que el poquito del superávit que teníamos para gastos de infraestructura, porque no nos alcanzaba el presupuesto, nos recordó, pero ustedes están negociando un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica de $50 millones, ese crédito seguramente se va a aprobar y tal vez los desembolsos se dan en el 2020 y ustedes van a poder agregar esos desembolsos que se dan del préstamo del BCIE a los 70 mil millones. Cuando era otro destino el que tiene el crédito. No, era para inversión, efectivamente. Era para inversión. Entonces, pero querían pellizcarlo como hubiera ese lugar. Está bien, no hay ningún problema si nosotros de cualquier manera lo tenemos que invertir en infraestructura. Lo que le quiero decir es que estaba perfectamente claro que no era del FES, Ya entendí. que era de créditos, de superávit, de todas las otras partidas de ingresos que tiene la universidad. Entonces lo que ustedes le pedían al gobierno era deje todo como estaba, respete el acuerdo. Respete el acuerdo, ya nosotros estamos cumpliendo con 104.000 millones de inversión. Más de los sobrepasados de los 70.000 millones originales. Déjenos, no nos quiten estos recursos, no nos lo estaban quitando, estaban obligando a las universidades a que lo utilizaran en inversión, pero ya no podían.
porque ya todos sus recursos estaban destinados propios, para eso estaban destinados a inversión, y usted no podía pasar. Ahí salió alguna diputada muy alegremente diciendo que quiten lo que estaba en inversión y lo pasan a gasto corriente para que puedan ocupar el FES. Lo que está en inversión tiene un destino específico. Yo no puedo ir a pedirle un préstamo al Banco Popular como se lo pedimos para construir las aulas de la primer edificio de aulas de la sede de San Carlos, ¿verdad? Para la construcción de San Carlos. Yo no puedo ir a pedirle al banco, yo no puedo ir a pedir un préstamo y presupuestarlo para la construcción de las aulas de San Carlos y después decirle al banco no. Ahora ese préstamo que ustedes me dieron lo voy a ocupar para pagar becas o para pagar salarios, porque tengo que invertir del FES tanta plata. Marcelo, una pregunta obligada es si hay un orden, una contención del gasto, si hay gastos suntuarios, pero la vamos a reprogramar después de este cambio comercial, con su permiso. Vamos a suspender un momentito para ir a este cambio y volvemos nuevamente esta noche con nosotros don Marcelo Prieto Jiménez, señor rector de la Universidad Técnica Nacional, y definitivamente un líder no solamente académico, sino en la política pública universitaria. Vamos y volvemos. Lo mejor, brindar una opinión, lo mejor, brindar una opinión, por Costa Rica, la verdad. Todos los lunes y miércoles por este canal, El Mundo Automotriz con los mejores expertos en mecánica. Aprende, descubre con los número 1. En un solo lugar, Zona Motriz, donde podrás aclarar todas tus dudas con nuestros panelistas. Lunes y miércoles, 5 de la tarde, solo por Extra TV 42. ...1946... La música que llegó para quedarse. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas. Es que la astronomía es una nueva experiencia que antes no tenían. Astronomía, mundo animal, curiosidades, infraestructura y mucho más. Las grandes ciudades del mundo tienen una historia oculta a simple vista. Los mejores documentales están aquí en Extra TV. Bienvenidos a Costa Rica, un programa de interés nacional donde compartimos temas de actualidad, conducido por el licenciado Sergio Mena. Este y todos los jueves a las 7 de la noche, por el canal del pueblo, Extra TV. Lo mejor, brindar una opinión, por Costa Rica, la verdad. Lo mejor. Don Marcelo, nos quedamos con una pregunta pendiente, pero quisiera más bien que usted, perdón por el irrespeto, concluya la primera parte de Muy rápidamente. del análisis. Las universidades seguimos teniendo reuniones con el gobierno a propósito de esto y seguimos haciendo un análisis del impacto que nos va a crear o que le va a producir el recorte que estaba planteándose, la desviación de fondos que estaba planteándose, hasta que llegamos a la semana anterior a la manifestación. En ese momento ya el problema se hace público. Nosotros habíamos tratado de mantener el problema en un nivel de discreción adecuado para que nadie se asustara ni se preocuparan, ni los estudiantes, ni los trabajadores por sus salarios, ni nada. Lo habíamos Y mantenido. esperaban una solución. Buscando una solución. Sin embargo, el problema se hace público. Entonces ya los estudiantes y los consejos universitarios de las universidades, que sí habían estado informados desde el principio, con toda discreción por los rectores, nos piden que hagamos algo, que busquemos alguna solución. Cuando el problema se hace público, hay algunos diputados que nos ayudan, la diputada Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional, respaldada por la diputada Karine Niño, el diputado
Enrique Sánchez del Partido de Acción Ciudadana, presentan mociones en la Comisión de Presupuesto para que se corrija el error, porque partimos de la base de que era un error. Yo no voy a hablar aquí de que hay mala fe de nadie, voy a decir que hay un error. Para que se corrigiera el error. Pero un error que si ellos lo estaban interpretando como un error, perdón Marcelo, en honor a la verdad lo hubieran corregido inmediatamente. Inmediatamente. Llegamos a la Asamblea Legislativa, se presentan las mociones, vamos los 5 rectores, van los estudiantes, explicamos el problema y la moción de Paola Valladares para que los 70,000 millones que estaban clasificados como gastos de capital se trasladaran a gasto corriente. No estábamos pidiendo ni un 5 más. Nada más que nos dejaran utilizar esos 70,000 millones en lo que ya habíamos presupuestado, es rechazada por unanimidad en la Comisión de Hacendarios. Y la otra moción, otra de Enrique Sánchez en la misma dirección, y una de Enrique Sánchez que por lo menos rebajaba a la mitad el problema, a 35,000 millones, también fue rechazada. Los estudiantes salieron de allí totalmente desilusionados, sobre todo después de oír a algunas diputadas como Yoleni León vociferando en contra de las universidades y demás. Salieron totalmente desilusionados. Pero es que Marcelo, perdón, ahí fue donde la comunicación del tema a nivel nacional se traslapa con el exceso de gastos, salarios excesivos, privilegios para unos pocos. Por eso yo salí, un presupuesto exacerbado para otro tipo de cosas que la gente, que el pueblo no entiende. Todas las universidades han venido desde hace mucho tiempo en un esfuerzo muy grande, pero de verdad muy grande, por tratar de reducir gastos y quitar desequilibrios salariales. Pero la Universidad de Costa Rica no puede corregir en 3 años lo que son 40 años de convenciones colectivas, ¿verdad? Y una planilla que viene así desde hace mucho tiempo. Hay que hacerlo hacia futuro y con cuidado, con la energía suficiente que permita corregir el problema en un plazo determinado. Se viene haciendo. Se viene haciendo desde hace 4, 5, 6 años. Pero ese pretexto lo usa la campaña sucia que hay contra las universidades públicas permanentemente. Estamos hablando de un problema presupuestario de gastos de capital frente a gasto corriente y la necesidad de que se corrija un problema contable que nos está afectando. Pero inmediatamente la prensa saca, qué sé yo, los salarios de los rectores. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con la utilización de recursos solo en infraestructura o en tal lado? Entonces hay una campaña negra, una campaña sucia que está afectando la imagen de las universidades y por eso es tan importante, Vivian, esto que estamos haciendo, explicarle a la gente de qué se trata. Después del miércoles, el miércoles en la noche se vuelve a retomar la moción en la Asamblea Legislativa y se logra aprobar una moción para que se reintegren a gastos corrientes por lo menos 35,000 millones. Eso nos permite comenzar a buscar soluciones internas, Vivian. Porque ahí están acusando que los rectores teníamos las soluciones en la mano desde no sé cuándo. Eso es totalmente falso. Con 70,000 millones en contra no había absolutamente nada que hacer ni ninguna solución interna. Es hasta que el problema se reduce a 35,000 millones que comenzamos a buscar algún tipo de ajuste presupuestario interno y terminamos de encontrar una vía de solución, no la solución completa, pero sí una vía de solución en una reunión que tenemos el viernes antes de la manifestación con el señor ministro de la Presidencia, donde analizamos que algunas partidas que las universidades tradicionalmente habían venido presupuestando como gasto corriente podían, con un criterio amplio de gastos de capital, ser consideradas gastos de capital. Le voy a poner un primer ejemplo. Sí. Le voy a poner un primer ejemplo. Los gastos de los fideicomisos que tiene la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica no es la que construye directamente las obras, los construyen los fideicomisos. Entonces, el aporte de la Universidad de Costa Rica a los fideicomisos está presupuestado como gasto corriente. Pero en un criterio amplio, en realidad eso es dinero para infraestructura. Entonces, llegamos a un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia que podría considerarse que los gastos de los fideicomisos no son gastos de corriente, sino que son gastos de capital. Para que pasaran al otro. Para que pasaran y se pudiera ir cumpliendo a lo que nos está obligando y no tocar el otro, y no tocar el gasto corriente. No tocar el gasto corriente ya presupuestado, ni los salarios, ni los gastos de operación, ni los dineros de las sedes regionales, ni las becas. Que eso no hay cómo resolverlo si no es pagando. Si no es pagando. Y esa solución se comenzó a analizar
hasta el viernes en la noche. Y siguieron trabajando nuestros equipos durante el fin de semana y todavía el lunes hubo varias reuniones con gente de la Casa Presidencial, pero ya los estudiantes habían planteado la manifestación, y la manifestación de los estudiantes no era solo por el problema de los 35.000 millones, era una manifestación, y así lo plantearon ellos, en defensa de la universidad pública y frente a los ataques que han venido recibiendo las universidades públicas inmisericordes desde hace mucho tiempo. Pero empezando por la administración, Marcelo, porque si el gobierno central pretendía meter un pellizco de ese tamaño, es un tamaño bulto de pellizco, lo hicieron a sabiendas de que en el acuerdo no estaba contemplado ese cambio, digamos, de actitud o decisión, por decirlo de alguna manera, porque fue una decisión. O sea, la ministra lo hizo conscientemente. No podría dar yo una opinión sobre eso, Vivian. Lo único que sabemos es que lo que apareció en el presupuesto nacional no fue lo que nosotros pactamos. Sí, hubo una varita mágica. Nosotros pactamos en la comisión de enlace y lo que consta en el acuerdo del FES. Marcelo, eso fue lo que incidió en que la señora ministra dimitiera de su cargo. Bueno. El tener que enfrentar la verdad de esa realidad presupuestaria de las universidades públicas. Universidades que con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el ICE, y no podría decir ahorita nada más, son sagradas para los costarricenses. Yo no sé cuánto habrá incidido, me parece que por ahí no viene el problema, que por ahí no viene la razón principal. Es cierto que en la reunión que se hizo en la Casa Presidencial al final de la marcha, las 5 federaciones estudiantiles universitarias, las 5, le pidieron al señor presidente de la República que quitara a la ministra de Hacienda, que le habían perdido absolutamente toda la confianza para que se pudiera seguir negociando hacia el futuro con la ministra de Hacienda, porque les parecía a los estudiantes que ya no tenía margen político ni confianza para seguir en esto. El señor presidente tomó nota, nada más, desde luego, no dijo nada. Ella nunca se retroactó ahí, nunca dijo... Ella no estuvo presente en esa reunión, tampoco, ella estaba fuera del país, no estaba tampoco presente. No. O sea, ella nunca estuvo, ni en las reuniones iniciales. Ella no estuvo ni en la reunión en que se firmó el acuerdo del FES, no estuvo. Sí, que usted me dijo que fueron los viceministros. Fueron los señores viceministros, ni estuvo tampoco allí. El gobierno consideró que era un problema que ya se salía del asunto hacendario y que había que buscar una solución política, y por eso eran otros los ministros que estaban. Según dijo el señor ministro de la Presidencia, cuando se le preguntó esto. Ahí se le pidió, los estudiantes le pidieron al señor presidente que quitara a la ministra de Hacienda porque ya le habían perdido toda confianza. Pero el señor presidente nada más tomó nota en ese momento. A mí me parece, por lo que la propia doña Rocío Aguilar ha dicho, que su renuncia está motivada específicamente en la sanción que le impuso la Contraloría General de la República por haber girado recursos sin tener contenido legislativamente aprobado. Me parece que por ahí va la renuncia de la ministra. Y vea que usted qué interesante, ahora hay diputados, ahí veo al querido diputado don Carlos Ricardo Benavides, rasgándose las vestiduras y llenándose la frente de ceniza, en dolor por que se fue la ministra de Hacienda, y diciendo que la manifestación de las universidades fue un detonante para contribuir a esa salida de la señora ministra de Hacienda. Y yo me permito recordar, me parece que la ministra renunció por la sanción de la Contraloría. Y yo me permito recordar que la denuncia en contra de la señora ministra de Hacienda por esto que se le castigó fue presentada por la fracción del Partido Liberación Nacional a través de su subjefe de fracción en ese momento, doña Silvia Hernández. ¿Y quién era el jefe de fracción de Liberación Nacional en ese momento? Don Carlos Ricardo Benavides. Wow. Entonces, ahora, ¿cómo viene el señor presidente de la Asamblea Legislativa a lamentarse de que la señora ministra se haya ido, cuando precisamente la razón de su salida es la respuesta de la Contraloría a una denuncia que la misma fracción de Liberación Nacional presentó? Báileme ese trompo en la uña, como dicen a la abuela, doña Vivian. Estoy en silencio porque es muy lamentable, muy lamentable. Hay que ser coherentes, hay que ser
consistentes, sobre todo cuando sustenta el cargo de presidente del Congreso. Es que don Carlos Ricardo Benavides es el presidente del Congreso. Sí, claro. Es el presidente del Congreso, ¿verdad? Y además consciente de la importancia que tienen las universidades públicas, porque los que hemos pasado por las universidades públicas llevamos un sello indeleble en nuestra vida de defendernos la universidad pública, ¿verdad? A pesar de que después entendimos que era también importante y el signo de los tiempos de que hubiese las universidades privadas, ¿verdad? Pero los que desfilamos, yo primera, cuando desfilamos en contra de la universidad privada en aquel momento, lo hicimos conscientes de que esa era la realidad de aquel tiempo, ¿verdad? Pero bueno, Marcelo... Ando buscando una carta que quería dejarle, sí, Vivian. Vamos a ver si... Yo la tengo, ¿verdad? La quería dejar esa carta a propósito de esto que estamos hablando. Sí. Don Carlos Ricardo Benavides sale ahora diciendo que los rectores debemos responder ante la Procuraduría de la Ética por haber engañado a los estudiantes para que hicieran una manifestación diciéndole que iban a perder las becas. A los estudiantes, en primer lugar, nadie los manipula ya. Eso es una afrenta. Pero ni ahora ni nunca. Bueno, pero es un insulto a los estudiantes. La dirigencia estudiantil de las universidades públicas, los presidentes de las federaciones, los líderes del movimiento estudiantil son muchachos muy responsables, conocedores de todo lo que está ocurriendo, muy estudiosos, que fueron a una manifestación para defender a las universidades públicas. Están informados, fueron a una manifestación para defender a las universidades públicas. Pero yo particularmente no tengo nada que ver con nadie que haya hablado nada de becas. Por ejemplo, que es parte de la acusación que se está haciendo, que los rectores inventamos que iban a perder las becas a los estudiantes. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, Vivian, ni siquiera dependemos del FES, tenemos una transferencia aparte. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, el presupuesto no se veía afectado. Fuimos a la manifestación a defender la universidad pública, atacada un día sí y otro también por ciertos sectores políticos y por ciertos medios de prensa. Fuimos a eso, a defender la universidad pública y la autonomía universitaria, que es un valor, es un plus de la democracia costarricense. Con todos los defectos que pueda tener, que son subsanables y como usted nos viene diciendo que se van corrigiendo porque es el signo de los tiempos. Pero además, mi tesis es, y por eso dije una frase que se ha hecho célebre hace unos días, mi tesis es que nosotros tenemos que corregir autónomamente los defectos y los abusos que pueda haber, pero que tiene que entender el pueblo costarricense que los abusos de la autonomía, si es que los hay, no se corrigen eliminando la autonomía, como los abusos de la libertad, que también los hay, no se corrigen eliminando la libertad. Al chiquito no se le quita el dolor de cabeza cortándosela, porque lo matamos. Eso es lo que alguna gente quiere hacer con la autonomía de las universidades públicas. Bueno, de frente a un negocio como es la educación privada. Pero quería decir, ahora podemos profundizar un poquito en eso, Vivian, hay un elemento muy importante. Quería decirle que yo acabo de remitir a la Procuraduría de la Ética de la Procuraduría General de la República, al señor Procurador de la Ética, una carta donde le informo que ayer el señor presidente de la Asamblea Legislativa dijo eso, dijo que iba a acusar a todos los rectores de las universidades públicas, me parece que con una ligereza impropia de su investidura, que yo he actuado siempre transparentemente y apegado a la ética de la función pública y de la función universitaria, y que le digo al señor Procurador de la Ética que con independencia de lo que haga o no haga don Carlos Ricardo Benavides, yo le pido a él que me investigue a mí, y que abra una investigación en mi contra para ver si yo he engañado a alguien, he manipulado a alguien o le he mentido a alguien en todo este esfuerzo que se ha hecho por defender la universidad pública. Muy claro y consecuente con lo que ha sido usted, Marcelo, toda su vida. Bueno, ¿será que Carlos Ricardo no sabía lo que hacía? Y lo tenemos que perdonar, como dijo la frase célebre. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Vamos a un cambio comercial y volvemos nuevamente. Esta noche está con nosotros don Marcelo Prieto Jiménez, abogado de profesión, y yo creo que ejerce todos los días esa profesión porque es de defensa ahora de las universidades públicas, donde lo tenemos como el señor rector de la Universidad Técnica Nacional. Vamos y volvemos. Unir lo mejor, brindar una opinión. Por Costa Rica,
Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. Yo soy Marisela Torres y te doy la bienvenida a tu programa Mundo Emprende. Mundo Emprende, el programa de los emprendedores. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Yo me cuido con Drasambi. Este y todos los viernes a las 2 de la tarde. Un espacio que nos enseña a mejorar nuestra calidad y estilo de vida. Productos 100% naturales. Yo me cuido con Drasambi. Viernes 2 de la tarde. Unir lo mejor, brindar una opinión. Por Costa Rica, la verdad. Estamos de regreso. Quiero aclarar que la carta a la que hace mención al señor rector me está entregando en este momento una copia de la carta que se está mandando a la Procuraduría de la Ética, y aclaro que este programa lo estamos haciendo pregrabado y será transmitido, lo están ustedes viendo hoy lunes, pero ha sido pregrabado porque no sabemos qué consecuencias podemos tener de aquí al lunes con esta carta, que me parece, con todo respeto para el señor presidente del Congreso, que en estos tiempos hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucha transparencia y ser muy consecuente con lo que se hace y con lo que se dice, y sobre todo con el honor de las personas cuando se está ejerciendo un cargo como es el caso de ustedes, los señores rectores. Muchas gracias, don Marcelo, por entregarme este documento. Nos quedan unos pocos minutos y quería que, bueno, creo que queda muy claro. Ahora, después, entonces, ¿cuál es la solución en este momento que se dio? Es que ya hubo un acuerdo que se firmó y ese acuerdo ya está en la corriente legislativa. ¿Es así? No tiene que ir a la Asamblea Legislativa. El acuerdo que suscribimos con el Gobierno de la República tiene que ver más bien con un esfuerzo de reclasificación de algunas partidas que tradicionalmente no han estado en gasto capital, como la que acabo de explicar, no han estado en gastos de capital para trasladarla a gastos de capital y cumplir con esos 35.000 millones. Ya no son por lo menos 70.000 millones, son 35.000 millones. Y trasladando partidas que no son becas, que no son salarios, que no son gastos de operación, sino que son fideicomisos, inversiones en licenciamiento y otras partidas que recientemente están siendo admitidas como gastos de capital. Seguramente vamos a poder, las universidades más grandes, que son las que tienen el principal problema, van a salir adelante. Se hizo una reingeniería financiera. Una reingeniería financiera que no era posible de hacer. Esto es muy importante para que nadie crea que esto se había manejado desde hace mucho tiempo, que no era posible de hacer con 70.000 millones. Con 70.000 millones no había vía de solución interna posible. Cuando se reduce la mitad del hueco y quedan solo 35.000 millones, ya resulta más razonable, sobre todo con el apoyo del Poder Ejecutivo, que está respaldando ese cambio de la clasificación de nuestras partidas para que puedan ser contabilizadas como gasto corriente y poder cumplir con lo que está establecido en el presupuesto.
Y la Asamblea Legislativa ya no tiene injerencia en la manipulación de este presupuesto. No tendría nada que ver. El problema se hubiera resuelto completo si los señores diputados votan la moción para reclasificar los 70,000 millones a gasto corriente, sacándolos de como estaba en la partida que mandó el Ministerio de Hacienda. Si eso hubiera ocurrido, a mí me parece que ahí sí hubiéramos tenido, digamos, el pretexto y las razones suficientes, incluso para considerar que podía no ser necesaria la manifestación. Pero la respuesta de los diputados fue totalmente contraria. Bueno, muy bien. Marcelo, nos quedan unos poquitos minutos y queríamos aprovechar este cierre para hablar de la Universidad Técnica, una universidad con 11 años y que ya ha puesto un grano de arena muy importante en la formación de nuevos profesionales con acceso a carreras de otro tipo, que era la propuesta inicial, y se ha venido cumpliendo ese objetivo, esa meta. ¿Qué nos puede contar usted así un poquito para informarnos de la realidad de la universidad? Muchas gracias por esta pregunta, Vivian, porque el informe que yo le di a la comisión que estudia lo del FES el lunes pasado no logró tener difusión pública porque se nos vino todo este alboroto de la manifestación y todo lo demás. Y entonces esta oportunidad es de oro para contarles a los costarricenses qué hemos hecho en estos 11 años de vida de la Universidad Técnica Nacional. Primero que todo, nosotros hemos aumentado muchísimo la matrícula, nuestra matrícula. Pasamos de 2,000 y resto, 2,300, 2,000 y algo estudiantes que teníamos cuando la universidad nació hace 11 años, a tener ahora 15,400 estudiantes matriculados en todas nuestras carreras. Eso significa que hay 15,000 familias con un futuro diferente. Con un futuro diferente. Pero esto es muy importante, Vivian. La mitad de esos estudiantes, no la mitad, más de la mitad de esos estudiantes están en sedes regionales, no en la sede central. Más de la mitad de esos estudiantes están teniendo acceso a la educación universitaria en zonas donde antes no tenían ninguna posibilidad de acceder a la educación universitaria. San Carlos, Guanacaste, Punta Arenas, Atenas, que es una sede más pequeñita, pero la mayor parte de nuestros estudiantes están en sedes regionales. Más de la mitad del presupuesto de operación de la universidad se invierte en sedes regionales también. Ahora hay una propuesta para que por lo menos el 30% de los recursos de las universidades se invierta en las sedes regionales. Nosotros invertimos más del 50%. Pero aquí hay un dato muy importante con relación a lo que usted mencionaba sobre las familias que se están viendo beneficiadas. Más del 40% de los estudiantes que están en la Universidad Técnica Nacional son estudiantes que provienen de familias donde ningún miembro de esa familia había tenido acceso a la educación universitaria en el pasado. Son la primera generación de sus familias que logra entrar a una universidad. El 55% son mujeres. También tenemos mayoría en mujeres. Estamos abriendo posibilidades de estudio a las mujeres costarricenses. Más de la mitad de nuestras carreras, 16 de nuestras carreras son ingenierías. Le estamos pisando los talones al tecnológico, que tiene 18 ingenierías, nosotros tenemos 16 ingenierías. Y con una colocación inmediata posterior a la graduación, porque saliendo tienen garantizado... Estamos graduando 3,000 muchachos por año, en nivel de licenciatura, en nivel de bachillerato y en nivel de diplomado. Y este es un elemento muy importante. Nosotros exigimos en todas nuestras carreras que los estudiantes terminen, cumplan un nivel que se llama el nivel de diplomado. Es un pregrado, no es un grado universitario todavía, los 2 grados universitarios son bachillerato y licenciatura. Es un pregrado, pero que permite que el muchacho a los 2 años ya reciba un primer título universitario que lo habilita como técnico superior universitario para insertarse en el mercado laboral. Y eso permite que muchos... Porque eso, con la práctica, Marcelo, es el éxito. Sí, claro. O sea, digamos, se está estudiando, se está formando, pero ya está practicando y ya tiene un poquito de ingreso. Por supuesto para que sí. Respirar, ¿verdad? Más del 90% de los estudiantes de la UTN se insertan rápidamente en el mercado laboral. Y muchos de ellos
se insertan desde mucho antes de graduarse como bachilleres o como ingenieros o como licenciados, porque ya tienen un primer instrumento que es el diplomado universitario, que los habilita como técnico superior universitario para encontrar trabajo en cualquier lado del país. Qué bien, Marcelo, y ese humanismo que usted que le imprime usted a la universidad, yo se lo quiero reconocer aquí para que el público que nos está acompañando conozca también que todavía tenemos una reserva. Perdone que me deshaga aquí en elogios hacia su persona, pero se los merece. Así es que muchas gracias por habernos acompañado hoy. Me emociona saber que tenemos un rector como usted. Muchas gracias, Vivian, pero esos elogios que usted tan generosamente me está dedicando no son para mí, son para la Universidad Técnica Nacional, que está comprometida con el acceso a la educación universitaria, con la lucha por la inclusión y por la equidad y con la apertura de posibilidades de estudio a muchos y muchos jóvenes costarricenses. Nosotros nacimos para derribar muros, para tender puentes y para abrir puertas. Le voy a contradecir, don Marcelo. Las instituciones son lo que son los dirigentes, el gobierno es lo que es su presidente, el Ministerio de Hacienda es lo que es el señor ministro, el Ministerio de Agricultura es lo que es el señor ministro, y cuando no hay una eficacia en la función, tenemos esos resultados. Por lo menos aquí yo lo digo de frente, con toda la verdad. Yo le reconozco y le agradezco que usted tenga esa humildad, pero si tuviéramos más rectores en cargos como el caso suyo, si tuviéramos, ahora que estamos a las puertas de un nuevo ministro de Hacienda, Dios quiera que también vaya una persona comprometida para hacer el cambio. Así es que muchísimas gracias de nuevo. Vamos a estar atentos y que está pendiente ir a la universidad, hacer un recorrido con nuestras cámaras. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Perdón, algo está pasando. Nos queda unos minutitos. Bueno, nos quedan unos minutos, don Marcelo, que nos están cediendo unos minutos para hacer unas preguntas que también tenemos aquí pendientes de otros periodistas del grupo informativo Extra. Fundamentalmente es si los muchachos tienen razón para seguir con el movimiento, si a partir de ahora estos todavía tienen razón para estar haciendo paros y tomando las calles, o hay un bloqueo, por lo menos hoy que estamos grabando el programa, hay un bloqueo en San Ramón. Nos pregunta un compañero colega que si todavía se justifica a la luz de estos datos que usted nos está arrojando. A mí me parece que no. A mí me parece que se logró un acuerdo completamente satisfactorio, un acuerdo que le permite a las universidades salir adelante y resolver el problema que tenía sin afectar absolutamente ninguno de los programas. Me parece que uno de los propósitos de la marcha se cumplió plenamente y que no hay ninguna razón para que los estudiantes universitarios todavía se mantengan en protesta. Afortunadamente me dicen que ya la ocupación de edificios en la Universidad Nacional se solucionó y me parece que no hay ninguna razón para que los estudiantes se mantengan en una posición de intransigencia. Hemos logrado nuestros objetivos. Debemos mantenernos, y esto se lo digo a los estudiantes también y a toda la comunidad universitaria pública, debemos mantenernos alerta, porque el ataque a las universidades públicas no es un ataque menor, es un ataque sistemático, es un ataque organizado, es un ataque que trasciende Costa Rica, es un ataque que estamos viendo en otros países de América Latina, es un ataque que persigue muchas cosas y que esconde muchas cosas. En el caso de Costa Rica, si usted me pregunta a qué se debe ese ataque sistemático a las universidades públicas, yo le aventuraría una respuesta en esta dirección, Vivian. Costa Rica está entrando en un periodo de cambio demográfico, es decir, estamos terminando de gastar nuestro bono demográfico y la población va a reducirse, sobre todo la población más joven. Ya está... Eso es por la tasa de natalidad. Por la tasa de natalidad. Para explicarle a la... Sí, por la tasa de natalidad. Se viene reduciendo. Sí. Las familias tienen 1 o 2 hijos. 1 o 2 hijos. Tenemos menos muchachos en el preescolar. Ojalá eso sirva para de verdad universalizarlo y ponerlo a funcionar. Tenemos menos muchachos ya en las escuelas de primaria. Va a haber menos muchachos en los colegios. Va a haber menos muchachos graduados de los colegios en el futuro. Si esa disminución de la población infantil, de la población juvenil, de la población estudiantil sigue produciéndose y las universidades públicas siguen haciendo crecer su matrícula y abriendo cada vez más cupos como lo están haciendo, va a llegar un momento
en que los cupos de las universidades públicas van a poder satisfacer sustancialmente los requerimientos de toda la juventud costarricense. Y eso me parece que implica un golpe financiero para aquellas empresas comerciales dedicadas a la venta de carreras. Así de claro. Así de claro. Muy claro, Marcelo. Muy claro. Porque además la universidad pública lo que hace es democratizar el acceso a la formación educativa, ¿verdad? Que es la que sustenta la posibilidad de tener un mejor empleo, sí, claro, una mejor calidad de vida. Pero me queda también una pregunta, Marcelo. Sí hubo una queja generalizada, por lo menos en lo que sondeamos en opinión pública, y es que especialmente en la UCR hay unos salarios un poco abusivos, un poco exagerados, ¿verdad? Que muestran alguna desigualdad. Ustedes si ahora no metan los gastos de los salarios de los rectores en este tema, pero es que a la luz de que se conocen estos privilegios, no dejan de ser un poco escandalosos también. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Nosotros en la Universidad Técnica Nacional comenzamos a hacer un esfuerzo desde hace mucho tiempo, pero además quiero decirle que en el caso de nuestra universidad, yo no puedo opinar sobre la situación de otras universidades, pero en el caso de nuestra universidad, nosotros no tenemos más que los pluses a que nos obliga la ley. Los únicos pluses que se manejan en la Universidad Técnica Nacional son la antigüedad, que es por ley, y que la tenemos en el porcentaje menor de todas las universidades públicas. La UTN ha venido pagando el 3% de anualidad durante toda su historia, que es más o menos lo que estableció ahora la reforma fiscal. Bueno, y que es un salario competitivo para poder ejercer las funciones también, porque en la calle también existe la otra competencia. También, desde luego que sí. Pero específicamente en la UCR, ahí es donde se muestra un abuso. Y en otros ámbitos también. En otros ámbitos, a mí me parece que el problema de los salarios abusivos hay que corregirlo en toda la administración pública. Pero ahí es donde voy, Vivian. En el caso de la UTN tenemos nada más la antigüedad y el pago de dedicación exclusiva, que ahora se ha reducido solo a los jefes, y solo que la universidad lo considera imprescindible se le da dedicación exclusiva a alguien. Ya la dedicación exclusiva para todo el que la solicite en la Universidad Técnica Nacional desapareció desde hace tiempo. Pero vuelvo a los salarios abusivos. A mí no me cabe duda que los hay. Yo creo que hay privilegios salariales en las universidades públicas. Pero, ¿por qué el ataque en esta materia se concentra en las universidades públicas? Hay salarios mucho más altos en las superintendencias financieras, hay salarios mucho más altos en los bancos del Estado, hay muchísimos salarios altísimos en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el personal médico, hay salarios muy altos en muchos ámbitos de la administración costarricense. ¿Por qué se ataca con tanta fuerza y con tanta insistencia los salarios altos de los académicos y no se ataca con igual fuerza y con igual insistencia los salarios altos de los gestores financieros? Incluso me parece recordar que hubo una justificación de la señora exministra de Hacienda diciendo que la gente que trabaja en el sector financiero tenía justificadamente pluses más altos porque tenía que tener competitividad. Y la competitividad de los académicos, las universidades públicas de Costa Rica producen más del 90% de la investigación básica y aplicada que se realiza en Costa Rica. Y más del 80% de la investigación básica y aplicada y la innovación que se produce en Centroamérica. Sin la investigación de las universidades públicas, el índice de competitividad internacional de Costa Rica estaría en el suelo. Ahora bajó 7 puntos el índice de competitividad de Costa Rica, porque bajó el indicador de innovación. Y baja el indicador de innovación cuando hay menos investigación, cuando hay menos gestión del conocimiento. Pero siguen atacando a las universidades públicas. Nosotros tenemos que mejorar salarios para los mejores. Por eso yo dije también, y esto probablemente me ha causado mucho resentimiento de algunos colegas funcionarios, yo dije que la antigüedad como está, a mí me parece que deberíamos eliminarla. Nosotros no tenemos, y esto ha causado una serie de críticas y resentimientos, pero a mí me parece que el país debería privilegiar, dar pluses a los mejores, a los que realmente tienen una productividad y un desempeño de primera categoría, no generalizadamente a todo el mundo, sin lograr una evaluación adecuada del desempeño. Pero hay 600 o 700 académicos costarricenses formados en el exterior que se mantienen en el exterior, porque no les conviene venirse a Costa Rica por los salarios que se pagan acá. Pero además hay que tener en cuenta un elemento importante, Vivian, y yo no puedo dejar de señalarlo dentro de ese esfuerzo de equidad y de justicia social a que usted ha hecho referencia.
Los salarios de muchas universidades y de algunos otros sectores públicos son muy altos, desde luego, en comparación con los salarios miserables que siguen recibiendo los trabajadores de la empresa privada. Costa Rica es uno de los países más caros de América Latina, pero lo que ganan aquí los trabajadores de la empresa privada es verdaderamente desesperante. Sí, claro. Aquí se sigue creciendo la desigualdad, los recursos que deberían destinarse para favorecer más a la masa laboral costarricense y permitir que los trabajadores gastaran más, ganaran más y vivieran mejor, están siendo acumulados por un pequeño sector. Hay un empobrecimiento generalizado que ya se siente, que galopa por todas las calles, por todas las casas. Pero hay crecimiento. Sí. ¿Quién se está quedando con esa diferencia? Algo está pasando, sí. Ojalá pudiéramos seguir conversando y agradezco a la producción el tiempo. Muchas gracias de nuevo, Marcelo. Ahora sí, nos despedimos. Aclaro que este programa es pregrabado y que no sabemos qué hechos y qué acontecimientos se pueden suscitar en las próximas horas de cara al próximo lunes. Muchas gracias. A usted y felicidades a los estudiantes también, que como ex líder estudiantil puedo decir que siempre voy a apoyar la juventud vanguardia, la juventud se informa y a los padres de familia estar también informados para apoyar o acompañar y aconsejar a los hijos cuando hay una causa justa, ¿verdad? Pero que no se acepta la mala crianza, los actos irreverentes, las cosas ya de violencia. Ni los encapuchados. Ni los encapuchados, muy claro. Buenas noches, muchas gracias. En un mundo convulso, lleno de mentira y engaño, surge una alternativa. Dime la verdad. Política, música, arte. Toda la verdad. Deporte, religión.